Cuando hablamos de conflictos internacionales, siempre hay uno que no sale del mapa: Estados Unidos e Irak. No solamente es un choque de ideas gubernamentales, sino también son conflictos que vienen detrás de una gran historia, de formas completamente distintas de ver el mundo, de ideología que no comparten la misma opinión. Esto ha generado durante décadas desconfianza entre estos países. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha generado este conflicto? ¿Por armas? ¿Por poder? ¿Por petróleo? Pues en Contexto MX lo sabrás. Hoy vamos a conocer su historia, sus momentos más tensos, y mientras esto siga, el conflicto seguirá. Porque las guerras no solamente se pelean con armas, sino también con ideas. Pero las ideas son más difíciles de controlar o entender entre diferentes opiniones públicas o gubernamentales. Tal vez el verdadero reto no es ganar la guerra, sino evitarla, llegar a un acuerdo mutuo, y tal vez esto se acabará no hoy, no mañana, sino tal vez en un par de años. Siempre nos vemos distantes ante estas situaciones que viven en otros países. Siempre es un constante: mira lo que pasó, mira quién murió, mira qué bloqueo hizo Estados Unidos, mira quién bombardeó. Pero nunca nos preocupamos por las personas que viven ahí, quienes están viviendo este conflicto. Y siempre es una parte fundamental, es los derechos humanos que se están pues ignorando, ¿no? Siempre es una parte fea, pero necesaria de ver. Otros países también influyen en las decisiones que tiene Estados Unidos, ¿no? China, Rusia, Israel. Casualmente, cuando el dólar estaba bajando mucho, hay una guerra contra Irán y el dólar volvió a subir. ¿Por qué es esto? Porque Estados Unidos siempre ha subido su moneda así, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial lo vemos. Estados Unidos es quien presta el dinero, quien presta las armas, quien mueve los hilos de las guerras para ellos tener el poder. Estados Unidos ahorita se está viendo muy amenazado por las BRICS, por esta parte de no querer perder el control, de no querer perder el monopolio que estamos viendo de Estados Unidos con todo el mundo, y los únicos beneficiados aquí pues es Estados Unidos. Casualmente los hijos de Donald Trump trabajan en el Pentágono y tienen empresas afiliadas al Pentágono. Pues entre más guerras, más la familia Trump se está viendo beneficiada. Siempre tenemos que tener esta visión de podemos hablarlo, podemos platicarlo. Muchas veces así actúa Estados Unidos: me estás afectando, me estás dando miedo y te voy a atacar, simplemente por el miedo, por el desconocimiento de tus acciones, ¿no? El miedo también de perder el poder, de querer siempre estar ahí, y pues siempre vamos a ver un conflicto creciente si no hay diálogo. El mundo contiene la respiración. El silencio en los mercados financieros es absoluto. En las capitales más importantes del planeta, los diplomáticos trabajan bajo luces que nunca se apagan. Una de las rivalidades más peligrosas del siglo XXI ha vuelto a escalar. Estados Unidos e Irán, dos potencias,
dos mundos, dos visiones contrapuestas de la realidad. Hoy se encuentran más cerca que nunca de una confrontación directa. Cierres de rutas petroleras, ataques militares que desafían la soberanía, tensiones nucleares que amenazan con cambiar la geografía de Medio Oriente y miles de vidas en juego. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Quién tiene la razón en un tablero donde todos mueven piezas para ganar? ¿Y qué está realmente en juego para el ciudadano común que, a miles de kilómetros, siente el impacto en su bolsillo y en su seguridad? Este es el reportaje completo. Estados Unidos versus Irán, el conflicto que puede cambiar el mundo. Prepárense, porque para entender el futuro debemos viajar al pasado. Para entender esta guerra, no basta con mirar los titulares de hoy. Hay que retroceder más de 70 años. Todo comienza en 1953. Irán no era el Irán que conocemos hoy. Era una nación que buscaba su propia soberanía energética. Pero Estados Unidos, a través de la CIA y el MI6 británico, temía perder el control sobre el oro negro. La operación Ajax fue el nombre clave. Derrocaron al primer ministro Mohammad Mossadegh, democráticamente elegido para reinstaurar el poder absoluto del Shah. Ese momento fue el pecado original. El objetivo era proteger intereses estratégicos, pero el resultado fue un resentimiento profundo en el ADN del pueblo iraní. Desde ese momento, la relación quedó marcada por la desconfianza. La semilla del antiamericanismo se plantó profundamente. Pero el verdadero punto de quiebre, el terremoto político, llegó en 1979 con la Revolución Islámica. El Shah huyó. El Ayatolá Jomeini tomó las riendas. Irán dejó de ser un aliado de Occidente para convertirse en un bastión ideológico contra todo lo que representaba Estados Unidos. Ese mismo año, estudiantes iraníes tomaron la embajada estadounidense en Teherán. 444 días de angustia, de portadas de periódicos, de una humillación que Estados Unidos nunca olvidaría. Desde entonces, la relación nunca volvió a ser la misma. Fue el fin de la diplomacia y el inicio de la era de la contención. Durante décadas, el conflicto se mantuvo en una guerra fría. No era una guerra de ejércitos frente a frente, sino una sombra. Sanciones económicas que asfixiaban la economía iraní. Amenazas constantes. Ataques indirectos a través de aliados en el Líbano, Siria, Irak y Yemen. Una lucha feroz por la influencia en todo el Medio Oriente. Mientras Washington fortalecía su presencia militar en el Golfo Pérsico, Irán tejía una red de influencia que llegaba hasta las fronteras de Israel. El tema clave, el eje sobre el cual giraba todo, el programa nuclear iraní. Washington acusaba a Teherán de buscar armas nucleares, de querer alterar el equilibrio de poder regional. Teherán, por su parte, insistía en que su programa era pacífico, un derecho de soberanía energética. En 2015, el mundo creyó ver una luz. Se firmó un acuerdo internacional, el JCPOA, limitaciones a cambio de apertura. Pero en 2018, Estados Unidos decidió retirarse del acuerdo. Las sanciones regresaron, más duras que nunca. A partir de ese momento, el conflicto entró en una nueva etapa, más agresiva,
más directa, más peligrosa. La diplomacia había muerto y en su lugar solo quedó la fuerza. Llegamos a 2025. La tensión acumulada por años explotó en cuestión de horas. Fue una cadena de eventos, un dominó que nadie pudo frenar. Estados Unidos, argumentando inteligencia sobre una amenaza inminente, lanzó ataques quirúrgicos contra instalaciones nucleares iraníes clave. Fue una de las acciones militares más importantes en décadas. El objetivo: frenar de una vez por todas el avance nuclear de Irán. La respuesta de Teherán no tardó ni una hora. Irán atacó bases estadounidenses estratégicas en toda la región. No fue un incidente aislado. Fue el inicio de una guerra indirecta, con múltiples frentes abiertos. Israel, el aliado más cercano de Estados Unidos en la zona, también entró en la ecuación, incrementando la presión militar en sus propias fronteras. El costo humano fue inmediato. Miles de personas murieron en las primeras semanas de combate. El mundo comenzó a temer lo impensable: una guerra a gran escala, un conflicto que pudiera arrastrar a potencias globales. Aunque se anunció un alto al fuego meses después, la paz nunca fue sólida. Fue una pausa para recargar armas, no para construir puentes. Hoy, la tensión ha vuelto a subir a niveles críticos. Irán ha tomado la decisión más drástica de su historia moderna: cerrar el estrecho de Hormuz. Quizás ustedes se pregunten, ¿por qué importa esto? Porque por ese estrecho pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Es la yugular del sistema económico global. Si ese grifo se cierra, las consecuencias son inmediatas. El precio de la gasolina se dispara. Las fábricas en Asia, Europa y América se detienen. Y la inflación global golpea los hogares de miles de millones de personas. Irán dice que es su respuesta a los bloqueos económicos, que si no hay libertad de tránsito de sus bienes, no habrá estabilidad para nadie. La respuesta iraní ha sido clara y desafiante: si nosotros no podemos exportar, nadie podrá transitar. Es un chantaje geopolítico a escala planetaria. Los acuerdos de paz han colapsado. Las promesas de 2025 son papel mojado. Irán acusa a Estados Unidos de romper el alto al fuego y advierte que responderá a cualquier provocación, sin importar las consecuencias. Este conflicto no es solo entre dos países. Es una lucha por el poder, por la influencia y por el control del orden global en el siglo XXI. Estados Unidos busca desesperadamente mantener su liderazgo internacional en un mundo multipolar. Irán busca consolidarse como la potencia dominante en Medio Oriente. Pero en esta partida de ajedrez hay muchos otros jugadores: Israel, Rusia, China, las potencias árabes. Todos están observando, todos tienen intereses, y todos podrían verse arrastrados al fuego. Incluso países como México, cuya economía depende del flujo comercial global y de los precios de la energía, sienten el impacto indirecto. No es una guerra lejana. En un mundo interconectado, no existen las guerras ajenas. La historia nos ha enseñado que las guerras entre grandes potencias nunca son simples y casi nunca se quedan en un solo lugar. La pregunta ya no es si el conflicto continuará. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar? Porque cuando dos gigantes se enfrentan, la tierra tiembla. Y al final del día, el mundo entero termina pagando el precio. Estamos en un momento definitorio. El futuro del orden mundial se está escribiendo hoy. En el calor de los despachos y en la tensión de las fronteras.
Y mientras tanto, el mundo sigue conteniendo la respiración. Considero que el conflicto sigue siendo vigente porque no hay un acuerdo real entre las partes involucradas. Las solicitudes hechas por parte del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Donald Trump, incluso del gobierno de Israel, no terminan de ser, satisfechas por parte del gobierno de Irán. E Irán, al mismo tiempo, tiene sus propias disposiciones, sus propios argumentos. Definitivamente considero que son ambos conflictos, político y económico, como ya comentaba en la pregunta anterior. Político, porque es un control total que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Sabemos que el gobierno de los Estados Unidos siempre ha mantenido esa hegemonía a nivel mundial y específicamente en esta parte del mundo. Económico, porque es el asunto del petróleo, es el asunto de los hidrocarburos. Sabemos que si hay algo que controla y que potencializa y vuelve rico o rica a una nación, es el petróleo, definitivamente. Y lo que es la parte específica en esta región del mundo, así lo manifiesta. Son ambos, es un conflicto político, es un conflicto económico. Bueno, considero que lo afecta de manera importante, pero sobre todo a manera económica. ¿Por qué? Porque es el flujo del petróleo nuevamente. La base de toda esta situación, el argumento primordial al principio fue el asunto del control nuclear, porque sabemos que el argumento principal de los Estados Unidos en un principio era que no se desatara y se descontrolara el poderío nuclear que tiene Irán, y en cierta forma es cierto, pero todo el mundo sabemos que la razón primordial es el aspecto económico, el aspecto del flujo y el control de los hidrocarburos del petróleo. ¿Cómo afecta? En el descontrol de los precios. Recordemos que, por ejemplo, en México, el precio de la gasolina no se dirige y se controla estrictamente a nivel de las autoridades y el gobierno. El flujo viene y el control se maneja a nivel internacional. Por eso, a falta, de un control, aumenta, se encarece el precio por barril y esto hace que se encarezca el resto de la vida. Recordemos que prácticamente el 80% de las actividades, la movilidad que se tiene en el mundo es debido al petróleo. Sí hay una afectación directa para el resto del mundo. Bueno, considero que el conflicto bélico sigue siendo todavía tendencia, sigue vigente porque no se llega a un acuerdo real, primero ni de pacificación, ni para solventar y poder llegar a un acuerdo real para todas las disposiciones y solicitudes que hace cada gobierno. Ni se puede hablar de una satisfacción total para el gobierno de los Estados Unidos, que encabeza el presidente Donald Trump, que ya sabemos que primordialmente es la situación del petróleo. Si algo le considera y le importa al gobierno de los Estados Unidos es el control real de la zona a nivel económico, a nivel bélico y por supuesto a nivel del manejo del petróleo. Por eso la insistencia del presidente Donald Trump en poder controlar el estrecho de Hormuz. Sabemos que el estrecho de Hormuz en forma importante el control lo tiene el gobierno de Irán. Es el flujo de entrada y salida de las embarcaciones para el manejo y el traslado, la exportación e importación de crudo. Por eso sigue siendo un conflicto vigente. No hay acuerdos internacionales, mucho menos hay acuerdos de paz. Pues bueno, la esperanza y siempre la idea que se tiene incluso por parte de la Organización de las Naciones Unidas, que además es un organismo que ha sido duramente criticado en las últimas semanas, en los últimos meses, porque no se ha visto una postura real, una postura, que siente una base, que pueda sentar a los integrantes de este conflicto para llegar a un acuerdo de paz. Pues bueno, yo creo que la mejor opción es que lleguen pronto a firmar una paz para que ya no haya un conflicto bélico en la zona. Lo veo cercano probablemente, pero son realidades muy lejanas debido a los controles y los poderíos y sobre todo los intereses económicos y políticos. Ojalá ocurra pronto, de lo contrario será nuevamente una situación o un conflicto que siga avanzando y no se vea el fin. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again. ¿Qué papel juega la desinformación en cómo percibimos esta guerra? Creo que la desinformación genera versiones opuestas a lo que realmente tendría que ser. Y obviamente esto genera confusión y problemas por parte de que la gente realmente no entiende qué es lo que sucede día a día en su país. No llega la información correcta y precisa de lo que está sucediendo en este momento con la guerra, y pues es por ello que no tenemos realmente el contexto de esta situación y no podemos opinar tanto ni para bien ni para mal. Se suele ver bastantes medios que no son oficiales pegando información por todos lados, y eso a veces puede generar una cierta preocupación a toda la sociedad, tanto a las poblaciones chicas como a la internacional. Entonces yo siento que la desinformación juega un papel muy importante en esa guerra. ¿Te parece justo que la población civil sufra por decisiones políticas? Para mala suerte, yo creo que de la población siempre es el que va a sufrir las consecuencias de este tipo de problemas, de guerras. Siempre somos los ciudadanos o la población los que vamos a sufrir las consecuencias. Obviamente no va a ser justo, pero son los principales afectados en esto, porque pues, es en el territorio donde se lleva a cabo la guerra, pero pues no es justo. No creo que sea justo realmente, porque no son decisiones que ellos están tomando, y esto claramente muestra pues injusticia. ¿Este conflicto podría convertirse en una guerra mundial? A mi punto de vista no creo, pero porque pues bueno, estamos en el siglo XXI, ya no siento que los conflictos a lo mejor no se pueden resolver tanto con la guerra o con levantamiento de armas o cosas así, pero sí hay un punto en el cual hay un interés
político en todos lados. Entonces, si se llega a unir más países, posiblemente se haga, pero yo creo que no. A mi parecer, siento que si más países se unen, tanto con, ya sea con Estados Unidos o con Irán, pues sí podría llegar a hacerse una guerra mundial. Podría escalar, pero probablemente no. Depende de cómo actúen las potencias ante esta situación. En un mundo donde las decisiones de unos pocos impactan la vida de millones, la pregunta no es solo quién tiene la razón, sino cuántos estamos dispuestos a cuestionar lo que vemos, lo que escuchamos y lo que creemos. Soy Sofía García en Contexto MX. Porque las guerras más difíciles no están en los mapas, están en la mente. El diálogo aún existe, aunque frágil, existe. Una de las mejores soluciones que podemos encontrar hoy en día es la comunicación. La comunicación hoy en día nos puede ayudar a informar, a prevenir cosas, a comunicar, entre muchos temas más. La comunicación es fundamental para cualquier tipo de situación. La humanidad, desde el principio, siempre ha tenido conflictos, guerras o situaciones de diferente opinión. Muchos iraníes comenzaron a ver esto como influencia. Esto cambió todo y se volvió parte de su identidad. Pero hubo algo clave, el apoyo de Estados Unidos a Irak, y esto dejó una marca profunda, una marca de desconfianza. El conflicto era constante, ahora todo era económico, bloqueos, sanciones, pero la presión era constante. Siempre es un constante bloqueo, una guerra, algo que nos aparta de la vida diaria. La comunicación también puede ayudar, informar mejor, reducir la desinformación, crear el diálogo. Entender también es una forma de paz. En 2020 todo escaló, el asesinato de Qasem, una señal clara, todo puede ser en cualquier momento. Hoy en la actualidad la tensión sigue, no hay paz, pero tampoco hay guerra. El equilibrio es frágil y el mundo te observa. La gente vive las consecuencias, la inflación, el miedo, la incertidumbre. La geopolítica tiene una vida diaria. El petróleo sigue subiendo. El petróleo sigue siendo clave. Irán está en una zona estratégica y en cualquier conflicto. Afecta al mundo entero. También hay millones de iraníes que viven fuera de su país. Sin confianza todo se vuelve un fiasco. En el 2015 no hubo esperanza, menos tensión, todo era frágil, muy frágil. En el 2018 Estados Unidos se retiró y todo cambió otra vez. Y sin confianza todo se vuelve peligroso. En el 2015 hubo esperanza. Menos tensión, menos incertidumbre y mucho menos desconfianza. Todo era frágil, pero muy frágil. En el 2018 Estados Unidos se retiró, la confianza se rompió y los sectores más radicales se tranquilizaron por un momento. Hoy la guerra no siempre se ve, se libra en otros países, con aliados, con intereses públicos, con intereses gubernamentales o simplemente es más silenciosa, pero muy constante. Esto y más en Contexto MX. La guerra. La guerra nunca cambia. Siempre han sido guerras de poder. Pero desde que el humano descubrió la piedra, o que la podía utilizar como arma, siempre ha corrido la sangre por justificaciones como la religión, poder, control. Hoy las armas son más avanzadas, pero no hemos cambiado en nada de nuestros antepasados. Estados Unidos e Irán luchan por control, no solo por la verdad, sino también por el control que este monopolio que quiere estar dirigiendo Estados Unidos lo está perdiendo. Esto fue Contexto MX. Gracias por acompañarnos en este reportaje sobre Estados Unidos versus Irán. Siempre esta guerra o este tipo de guerras a lo mejor no nos afectan directamente, pero nos va a causar algún impacto, ya sea social, psicológico o económico. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.